Pues buenas tardes a todos y a todas y muy bienvenidos a nuestra casa y bienvenidos especialmente pues, a esta actividad que con tanto cariño preparamos y tanto cariño ponemos, porque es un poco la carta de presentación que muchas veces tenemos para aquellos que vengáis por primera vez o estéis empezando a venir o no conocéis todavía del todo qué es esto del espiritismo, en qué consiste y qué manifestaciones tiene, etcétera, etcétera. Entonces, siendo pues quizá la primera cara visible, pues procuramos que esta actividad darle toda nuestra ilusión y bueno, pues en ello estamos. Así que muchísimas gracias por venir en un día tan complicado en Madrid, con inundaciones, con un temporal que no, en fin, que nos amenaza todo el fin de semana y que es complicado muchas veces desplazarse. Gracias de nuevo. Bueno, Gracias. Yo vengo a presentar al conferenciante. También a daros la bienvenida, pero bueno, con mucho gusto. Bien, especialmente la ilusión es cuando viene a dar una conferencia pues alguien de la casa, como es el caso de Rafa. Rafa es socio de la asociación, trabajador en la mesa mediúnica, con una gran paciencia, muy estudiante y sobre todo divulgador. Divulgador primero como conferenciante, pero también desde un punto de vista tecnológico, porque gracias a su canal de Fast Fatum, pues nos permite que las palabras que todos los conferenciantes que vienen aquí lleguen mucho más allá de los muros físicos de la casa, lleguen a personas que no puedan venir, incluso otras ciudades, otros países, etcétera. Con lo cual es una tarea pues que nunca estaremos lo suficientemente agradecidos porque en realidad llevas mucho conocimiento a personas que físicamente no pueden venir. Entonces, Rafa, gracias por ello. A vosotros. Y hoy, pues bueno, la conferencia que nos ha traído, desde mi punto de vista, es muy difícil, porque hablar de Carl Gustav Jung me parece complicado. Es decir, más o menos todos hemos escuchado en redes sociales pues alguna cita que es más o menos bonita y nos gusta y a veces incluso lo citamos, pero profundizarse en el pensamiento de Carl Gustav Jung hace falta pues sosiego, hace falta también conocimiento para saber enfocar lo que él quiso. Y bueno, yo estoy seguro que Rafa, pues con lo que se ha preparado esta conferencia y con lo que sabe, pues va a conseguir llenarnos esa laguna que tenemos sobre Carl Gustav Jung. Y el pensamiento espiritual moderno es el título completo de la conferencia. Entonces nada, sin más, pues darle las gracias a Rafa. Dejamos por aquí. Buenas tardes a todos, a todas, a esta nuestra casa, Centro Espírita de Madrid, Asociación de Estudios Espíritas de Madrid. Y como ha dicho Víctor, en una tarde poco apacible por la que nos está cayendo, ¿no? Y además que yo no lo recuerdo, llevo toda la vida aquí en Madrid. Eso es importante. He tenido un pensamiento de última hora y sobre todo también en la presentación de Víctor. Prácticamente estas conferencias de alguna forma viene siendo lo que es la carta de presentación de esta casa. Pues la responsabilidad que cae sobre mí es muy grande. Por eso pido a los hermanos mentores, espíritus de este hogar, que me guíen para que poder llegar al corazón de todos ustedes. Podemos lanzar una batería de ideas a cada uno de ustedes, de vosotros, en la cual a cada uno, dependiendo en su estado de evolución, necesidad y momento, le va a llegar más unas cosas que quizás otras. Pero os animo a que todos, más o menos en el compendio de lo que vamos a ver hoy, os lo guardéis. Como también bien ha dicho, como va a quedar registrado esta conferencia, tanto en los vídeos de la asociación como en el canal que la ha mencionado, pues podréis repasarla con el tiempo y quizás veáis algo nuevo. Sobre esto, una vez pedida ya la ayuda a los hermanos, tengo que también decir por qué me ha llevado tanto a estudiar el tema psicológico y sobre todo en este caso el tema de Jung. No sé si debo, pero os voy a contar, ha sido de ejemplo, no por mérito propio, sino por la ayuda que he podido recibir a lo largo de toda mi vida del mundo espiritual. Te llegan las gracias y te llegan las bendiciones y las bondades que de alguna forma no sabes de dónde te están viniendo, porque la situación que se crea en un principio de mi vida no son muy halagüeñas. Tengo que decir, en mi principio yo era disléxico, no sé qué más que decir, tartamudo, a una vez todavía sale,
Y nadie, en cuanto a aprender o algo intelectualmente, yo creo que nadie o pocos daban ni un duro por mí, la verdad, ¿eh? Y luego costar aprender simplemente a leer o a escribir era un triunfo. Me empezaron a llegar mensajes, como sobre todo aquel que alguna vez he mencionado, el de Ramón y Cajal, cuando se inaugura el hospital aquí en Madrid, que por devenires de mi vida me tocaba de ir muy a menudo con algún familiar, que dice: todo humano, si se lo propone, puede ser escultor de su propio cerebro. Dice: lo mío lo tengo hecho escombro. De alguna forma esto quiere decir que si pongo ímpetu en ello, algo podré hacer. Y así ha sido. Lo que he hecho yo ha sido la intención, el querer. El trabajo no lo he hecho yo. Me lo han ido poniendo a lo largo de la historia y diferentes facetas en mi vida, la historia de mi vida. He podido conseguir estos propósitos, llegar a estar aquí y poder compartir esto, que por muy mal que tengamos nuestras vidas personales, por las dudas que tengamos, por las depresiones, por las ansiedades, porque veamos que no hay salida, todo va dentro de un marco que vamos a irlo viendo a lo largo de la consideración. Entrando ya en Carl Gustav Jung, que al final me quedo sin tiempo y no acabamos de ver ni la mitad de lo que hay. Carl Gustav Jung tiene un libro. ¿Queréis tomar nota? De todas formas, ya pasaremos en el vídeo las referencias en nota de página de donde ha sido sacada la información para que podáis acudir a ellas. No todas, porque es que va a ser muy amplio y algunas solamente van a ser citadas. El libro que voy a citar es La dinámica de lo inconsciente. De alguna forma ha sido a través del inconsciente o esa personificación. Utiliza ahí una otra palabra, ahora lo veremos. Trabajo interno de cada uno, es ahí donde todas esas carencias que veamos nosotros en nuestra vida, es desde ahí donde se va a poder solucionar. Porque va a ser el canal, seamos mediums o no, que en sí somos todos, pero unos pueden tener más desarrollado que otros, el contacto que hay o ese wifi que hay con ese mundo espiritual que de alguna forma nos van a intuir, nos van a guiar y nos van a ayudar a que nuestra vida sea más progresiva. Bien, la cita de Jung de este libro dice: entramos en el atardecer de la vida. No aplica a todos, porque aquí veo personas muy jóvenes todavía, pero a lo mejor si ya lo tienen en mente ahora, pueden esperar lo que se viene en el futuro. Entramos en el atardecer de la vida sin la menor preparación. O lo que es peor, lo hacemos bajo la falsa suposición de los ideales y las verdades que teníamos hasta entonces. No podemos vivir el atardecer de la vida con el mismo programa que el de la mañana. Pues lo que en la mañana era mucho, en el atardecer será poco. Lo que en la mañana era verdadero, en la tarde será falso. Y ya lo que pasamos de cierta edad, estamos en una mediana edad, vamos a decir, no vamos a decir mayores, podemos ver que esto es así. Quizás pensamos que nuestros ideales de juventud era lo que nos iba a valer. Todo eso que hemos aprendido de tal o de lo que sea para el progreso de nuestra vida, que eso era suficiente. Pero ahora al llegar a esa crisis de los 40, que a esto se debe precisamente, o de los 50 o de los 60, es porque nos estamos dando cuenta de eso. Tenemos que hacer ese reajuste. Sí nos ha valido, anteriormente sí nos ha valido, pero a partir de cierta madurez tenemos que cambiar el chip porque ya estamos preparados para un alimento más sólido. Esas son palabras ya de un apóstol, de Saulo de Tarso, o un alimento espiritual más sólido, porque de alguna forma ya estamos preparados para asimilar lo que antes no asimilábamos. Vamos a entrar en el protagonista del día de hoy, porque vamos a hablar de él, uno de los protagonistas, vamos a hablar de más. Carl Gustav Jung, que fue destacado psiquiatra y psicólogo suizo, nació el 26 de julio de 1875 en Kitzbühel, Suiza, y falleció el 6 de junio de 1961 en Kursnach, Suiza.
es conocido por ser uno de los fundadores de la psicología analítica de nuestro tiempo, también conocida como psicología junguiana, de ahí viene la expresión. Jung estudió medicina en la Universidad de Basilea y se especializó en psiquiatría. Creo que es esta la foto de Basilea. Como no he estado, pues creo que es esta. Trabajó en Burgolsing, que perdonadme cómo lo pronuncie, porque si alguna vez me cuesta pronunciar español, imaginaros alemán. Un hospital psiquiátrico en Zúrich, donde colaboró con Sigmund Freud. Todos conocemos de alguna manera que si oímos a Freud, vamos a oír acerca de Jung mayormente, y si oímos de Jung vamos a oír acerca de Freud, pero hay un momento en que ellos rompen. No vamos a entrar en materia por qué, sino que simplemente por temas de contenido y de teorías diferentes, no es que uno estuviese equivocado y el otro no, uno lo enfocaba por un lado de una manera y otro de otra. Ahí lo dejemos, cada uno tenía que dar luz en esa parcela. Nos quedamos en este caso con Jung, que entre sus contribuciones más importantes se encuentra la teoría de los arquetipos. Vamos a oír palabrejas muy raras, pero a lo mejor una vez que acabemos la conferencia espero que algo nos suene, nos resuene o nos sirva para más adelante. Y si nos sirve ahora, pues mucho mejor todavía. El concepto del inconsciente colectivo, la idea de la individuación, esta palabra que me salía antes. A través de la individuación trabajamos nuestro ser interior y nuestra personalidad, que también se refiere al proceso de integrar las diferentes partes de la personalidad. También desarrolló el método de interpretación de los sueños y la técnica de amplificación. Jung escribió numerosos libros y artículos, incluyendo Psicología y Alquimia. Podemos decir, hablar de alquimia en el siglo XX, luego lo vamos a matizar mejor, no es la alquimia de la Edad Media. Alquimia podemos decir que ha sido, pues, por lo que he contado al principio, mi situación de vida a lo primero y la de ahora, ha habido pues, una actividad alquímica, vamos a decirlo, es de alguna forma por ilustrarlo, proveniente, pues, yo se lo achaco a mi guía personal y la espiritualidad superior que ha ido ayudando a lo largo del tiempo. Bueno, psicología, alquimia y alquimia, el análisis de los sueños, el hombre y los símbolos. Su trabajo ha tenido una profunda influencia en la psicología, psicoterapia, mitología, la religión y la cultura en general. No son todos estos los libros de Jung, aquí solo hay algunos, de alguna manera. No caben todos. Estos son los más importantes, los que veo más interesantes. Voy a mencionar algunos de ellos y quizás algunos de los que mencioné pues no están aquí, pero bueno, es cuestión de que cada uno de los que estáis aquí, si queréis más información, además de las referencias que vaya a dejar posterior al vídeo, pues podrán ver más. O sea, hay mucha información acerca de Jung. Primero hay un libro de 1912 titulado Símbolos de transformación. Este libro, Jung explora los símbolos presentes en los mitos, las leyendas, los sueños y la importancia en la psique humana de todo esto. En segundo puesto tengo aquí yo destacado Psicología del inconsciente, escrito en 1916, una obra fundamental en la que Jung introduce sus conceptos del inconsciente colectivo y los arquetipos. Ya no vamos sonando los términos, ¿no? Porque quiero hacer resaltar todo esto para que luego, según entremos en materia, ya vaya sonando. Tipos psicológicos. Este libro presenta la teoría de los tipos psicológicos, incluyendo las conocidas categorías de introversión y extraversión. De alguna forma, el catalogar los perfiles psicológicos, ya sea para el tema de comportamiento de las personas o ya sea para el tema de terapia, pues es bueno unificar ideas y tratar ciertos patrones que luego no son concluyentes, que luego cada persona es una cosa. Tratar al introvertido como introvertido y al extrovertido como extrovertido sería en este caso, quien haga la psicológica, más efectivo el poder aplicar unas terapias u otras o la información que se le haya de dar a ciertas personas, ya sea de
del índole que sea, de todas estas que hemos hablado, ya sea de ciencia, ya sea de tecnología, ya sea de religión, filosofía, etcétera. Sabe con qué personas estamos tratando, si estamos en un grupo. Se crean las terapias de grupo, etcétera. Si no recuerdo mal, creo que el tema de Alcohólicos Anónimos se crea dentro de estos patrones, como muchos otros, ¿no? Es interesante, pues, el tema de los tipos psicológicos. Psicología y alquimia, lo he mencionado antes, escrito en el año 44, como utilizando los símbolos alquímicos para entender el proceso de individuación. La alquimia como una herramienta, no como algo mágico como se tenía en la Edad Media. El hombre y los símbolos. En el año 64 esta obra fue escrita pues para un público general. O sea, él no solamente quería llegar a las personas de cierto rango académico, catedrático de universidades. No, él también quería llegar a personas del día a día, y por eso de alguna forma escribe estos libros, concretamente El hombre y los símbolos. Entender la palabra hombre pues como se entendía en el año 64, el hombre, la mujer, etcétera, ¿no? Ya si tenemos que extenderlo a todos. Esta obra fue escrita pues, para el público en general, como hemos dicho, y accesible a los métodos junguianos a través de ello. Él no pensaba que la psicología en este caso fuese solamente para dar las terapias, sino para que sea un concepto que llegue a todos. Porque en este caso, ¿yo qué haría aquí hablando de psicología si no tengo la carrera de psicología? Evidentemente, ¿no? Para poder compartir entre nosotros todos estos conocimientos de una forma más entendible. Recuerdo de los sueños y los pensamientos del año 62, donde Jung allí escribe sobre la colaboración de Aniel Jaffe, donde reflexiona sobre su vida, sus experiencias y sus teorías. Quizás pues fue alguien que se prestó para sus servicios, para sus estudios, mejor dicho, de alguna forma pues escribió acerca de los sueños y los pensamientos, muy ligados unos con otros. El último, porque si no serían demasiados, escritos sobre espiritualidad y trascendencia. Este ya es casi más ajustado al tema que nos trae hoy. Y ahí menciona él cómo las religiones, con todo lo que son y afirman, se hallan tan próximas al alma humana que a quien menos lícito le sería desatenderlas es justamente a la psicología. Jung se ocupó con la experiencia espiritual que no solo permea los credos, las iglesias, las tradiciones religiosas, sino que también constituye la raíz misma de la vida psíquica. Lo que le interesa es comprender la psique como espacio de lo luminoso, conquistar nuevos modos de observar los fenómenos y las experiencias religiosas que hasta ese momento no eran usuales en la psicología de la religión. Toda la obra de Jung podemos decir que es un proceso de búsqueda abierto y constante, un crisol de conocimientos psicológicos, pensamientos filosóficos, saber antropológico, sabiduría de la vida, del que surge la noción del sí mismo, de uno mismo, central de la psicología analítica, ya que esta antología de sus escritos sobre espiritualidad y trascendencia traza un recorrido con los hitos principales de la indagación, de la necesidad, porque esto es una necesidad psíquica de la religión. Sí menciona mucho la religión, era un hombre religioso, el padre era pastor de una iglesia y él pues estaba muy ligado a la religión. De alguna forma también vino bien para asociar la religión, espiritualidad o credos con lo que es la ciencia. Seguiremos hablando de este punto más adelante. Se ofrece a todos aquellos que quieren penetrar en una época de crisis del sentido, lo que yo denomino la realidad del alma. Vamos a ver un poco el tema etimológico, creo que es importante. ¿Sabéis lo que es la psique? Vamos a partir de ahí. Psique. ¿Qué os viene a la mente? ¿Os viene algo? Mente, vale. Eso es uno de los conceptos de la psique y es un concepto más moderno. Psique viene del griego koiné, de la época que se escribió la Biblia, para que entendáis, acercaros un poquito al momento. Significa alma, es el alma.
sí que va ligado a la mente. En tiempos modernos y en los escritos de Jung también lo enfoca hacia la mente. Muy importante, no puede haber mente sin alma o alma sin mente. Va ligado mucho la una con la otra. ¿Es lo mismo alma que espíritu? Tampoco. Va muy ligado, sí, pero por ejemplo, ya si estamos hablando de espíritu, estamos hablando de pneuma. Podemos asemejarlo a ese aliento de vida, al neumático, al neumático que le da su fuerza, es el aire que lleva adentro. ¿Qué es lo que nos da nuestra fuerza a nuestro ser? Es nuestro espíritu que va adentro. Sabemos, pneuma, espíritu, psique es el alma. ¿Por qué está relacionado la psique, o sea, el alma con el espíritu? Porque si cogemos el espíritu, un periespíritu y un cuerpo físico, tenemos un alma. Y ese alma, evidentemente, tiene mente, va ligado. Por eso se menciona esto, la realidad del alma. ¿Qué es la psicología? Pues la lógica del alma. Acordaros siempre poner la P. Muchas veces decimos, ¿por qué P y no psicología tal? Viene del griego, psico, sin P significa higo, de psicomoro, de alguna forma. Ellos lo diferenciaban así, son palabras, a lo largo de la historia, bueno, parece una tontería, ¿no? Pero si nos hemos preguntado por qué psiquiatría empieza por P y psicología empieza por P, simplemente es por eso, que antiguamente en Grecia se hace referencia a eso más concretamente. Utilizamos, ya sabéis, los términos griegos y muchos también los latinos, del latín. Bien, otros libros, esto ya es un compendio de libros bastante grande y más profundos, que son los libros negros de Jung. Es una biblioteca para el que quiera estudiar esto de forma más profunda. La verdad es que algunas veces, pues, igual lo ha escrito en alemán y con letras, pues, de época, o como si fuese... Bueno, yo podría decir que lo que entiendo como estos escritos es como si fuesen unos cuadernos del campo que él fue escribiendo, primero para no olvidar, porque lo que no se escribe se puede olvidar, y segundo para poderlo divulgar y enseñárselo a otros. En el tema de los libros negros sí se publicó, pues luego hubo un montón de apuntes que no publicó. La gran mayoría de los apuntes que él tuvo no llegó a publicarlos, y se publicó luego posteriormente en lo que él llamó Liber Novus, el nuevo libro, que luego se le conoció como el libro rojo de Carl Gustav Jung. Muchas gracias, Fernando. De Carl Gustav Jung, porque el libro rojo era porque, a ver, pasado un tiempo de que él fallece, su familia encuentra esa carpeta roja con todas esas láminas. Aquí hay algunas. Es una obra de arte. Él también asociaba mucho el tema de la espiritualidad con el arte, los mandalas, símbolos, este sería un símbolo de vida, o asociado también al mundo espiritual. Y está hecho con una caligrafía de época, de a lo mejor de Renacimiento o de la Edad Media. Él se recreó en ello, de alguna forma. Hubo que traducirlos, bueno, para la familia no haría falta, o que estaba en un alemán, que tampoco sí sería un alemán de la época o no, ¿no? Hasta 2009 creo que no se publicó lo que es el libro rojo de Jung, que es muy grande. Voy a hacer una pequeña referencia a cómo somos ante la presencia de nuestro guía. Si él tenía cierta mediunidad, está buscando información sobre ello, pero la poca que había la han quitado. No sé a qué se debería, pero bueno. A lo mejor quieren recordar más a Jung, que lo veo también lógico, como médico científico más que como medium. Pero él tenía su guía espiritual, que era este de aquí, ¿vale? Cuando él, bueno, él lo idealiza así, ¿no? Que dice que fuese así, ¿no? Cuando él ya tiene cierta confianza con él, pues lo que solemos hacer todos. ¿Cómo te llamas? Me llamo Elías. ¿Qué dice Jung en eso? Pues no me gusta ese nombre. Pues no te voy a llamar Elías, te voy a llamar Filemón. Pues es Filemón, el famoso Filemón, guía espiritual de Jung. Por eso, si algunas veces
pues no sé, leéis algo de Jung, oís hablar de Elías, oís hablar de Filemón, es el mismo. No es tan grande. Eso solamente a título anecdótico, ¿no? Por la naturaleza humana es así. Él, sí, muy inteligente, una mente muy brillante y sigue pues con esas inquietudes, ¿no? De poner el nombre a otro. ¿Qué le diría el espíritu nuevamente? Dice, ¿para qué? A de nombres que habré tenido yo a lo largo de la historia, ¿no? ¿Verdad que sí? Bueno, vamos a entrar ya un poco más en materia. Vale, pues se ha quedado aquí pillado. Y vamos a ver 6 puntos sobre los pensamientos más destacados. Vamos a ver. Sí, vamos a ver. Carl Gustav Jung tuvo una profunda conexión con aspectos espirituales y religiosos. Sus ideales reflejan esta influencia. Yo casi menciona la religión, ¿no? Pero vamos a decir la religión pura, de espiritual, de creencia, ¿eh? No a una religión en concreto, ¿no? El término religioso de creencias personales de cada uno. Las de él pues serán las que fueran y claro, casi todo pues si tenemos algunas religiones pues lo mismo siempre, porque nos da respuestas o nos da consuelo, lo que sea. Sus ideales reflejan esa influencia religiosa. A continuación vamos a ver esos 6 puntos. Uno de ellos es el inconsciente, uno de ellos es el inconsciente colectivo. Ya lo hemos mencionado, es que eso está muy patente en toda la información que él nos trae. Jung propuso que además del inconsciente personal, existe un inconsciente colectivo. Hay que trabajar en la personificación o en el personal, ¿no? Pero luego es que una idea de unirnos al colectivo de alguna forma y ser compartido por toda la humanidad. No podemos aislarnos en esa individuación, porque entonces seríamos egoístas. Hay que trabajar el yo, porque soy yo el que tiene que evolucionar, de alguna forma. Que yo ya voy evolucionando, ya me integro en aquello que me ha valido bien a mí, poderlo compartir con otros. Este es el inconsciente colectivo, que contienen los arquetipos. Va ligado todo esto es un puzzle. Son imágenes, los arquetipos son imágenes, símbolos universales que aparecen en los mitos, las leyendas, los sueños, las religiones, en todas las culturas, en la literatura, en el cine, los amigos que les gusta el cine, a mí también me gusta. Vamos a ver algún aspecto del cine, ya veréis. No puede faltar siempre alguna cita, algún personaje del cine. Concretamente con los arquetipos, que es en el punto 2, son patrones primordiales y universales que se manifiestan en el inconsciente colectivo. Algunos de los arquetipos más conocidos incluyen, vamos a citar algunos, luego vamos a irlos viendo poco a poco: el héroe, el viejo sabio, la gran madre, anima, animus. Jung creía que estos arquetipos tienen una profunda influencia en nuestra psique y en nuestra comprensión del mundo. La 3, la individuación. Lo hemos mencionado ya varias veces, así que sería importante. Él desarrolla ese concepto como el proceso de integrar las diversas partes de la personalidad, incluyendo el consciente y el inconsciente. Este proceso es esencial para alcanzar la plenitud y la realidad personal, y a menudo implica confrontar y aceptar los aspectos oscuros, reprimidos de uno mismo. Bien, se vienen a mente muchas cosas. Vamos a seguir porque si no divagamos, empiezo a divagar y a lo mejor os saco de la idea. Individuación, ya lo hemos visto, ¿bien? Pasamos al 4, sincronicidad. Jung introduce la idea de sincronicidad como la ocurrencia simultánea de eventos que no tienen una relación casual, o causal, mejor dicho, pero que están conectados de manera significativa. Estos eventos sincronísticos pueden ser interpretados como señales, mensajes del inconsciente colectivo. O sea, las antenas psíquicas pues funcionan aunque nosotros no nos demos cuenta algunas veces, y a menudo tienen un significado espiritual o trascendental. Seguimos, religión y espiritualidad, quinto punto. Jung tenía un profundo interés en las religiones. Como hemos dicho antes,
y las prácticas espirituales de diversas culturas, lo que es no concretando. Él podía haberse ido a una de las iglesias de la Reforma y haber hablado de ello, pero él abrió las miras. La religión, él vio que la religión para todos es el mismo propósito, la misma idea y los mismos resultados. Bueno, eso ya depende de cada uno, ¿no? Pero la intención de la religión es ligarnos, religarnos con el mundo espiritual. Pues creería en las experiencias religiosas espirituales, pues eran manifestaciones de los arquetipos. Es complicado, pero de alguna forma es un puzzle que van encajando las piezas, si lo vais viendo. Y del inconsciente colectivo, y que podía proporcionar un sentido de significado y propósito a la vida. Y luego uno de los más importantes también, son más, los 6 más importantes son estos, es la sombra. Jung también exploró el concepto de sombra, importante, no seamos negativos, la sombra, 6 sombras, ¿por qué es? ¿Por qué hay luz? Si no hubiese luz, la sombra no la veríamos, la podemos ver porque de alguna forma nos está llegando un tipo de luz que nos está haciendo identificar para trabajarla. Se presenta pues como aquellos aspectos oscuros. Es que yo tengo un mal genio. Es que esas cositas que algunas veces lo pensamos para nosotros, por decir algo, ¿no? Que debemos de trabajar, esas son nuestras sombras. Hay escritos de Dyer, Will Dyer, por ejemplo, nuestras zonas erróneas, pues él se amplía mucho en lo que son esos aspectos oscuros y reprimidos de la personalidad. Y lo que es la integración de la sombra es un paso crucial en el proceso de individuación, en nuestro progreso individual, en aquello que nos corresponda en esta vida y en la sucesiva, porque esto es una carrera de fondo, y en la búsqueda de la totalidad espiritual, que podamos hacer nuestro trabajo en un futuro, lo acabaremos evidentemente. Estos pensamientos de Jung han tenido una gran influencia en la psicología, la psicoterapia y la comprensión moderna de la espiritualidad. Principales arquetipos. Los principales arquetipos, aquí he destacado 8, el yo, la sombra, el ánima, el animus, el héroe, el sabio, el viejo sabio y la madre, el niño divino, el embaucador. El yo, podríamos decir que representa la totalidad de nuestra personalidad y la integración de los opuestos. Los opuestos se refiere al consciente y al inconsciente. Es el arquetipo de la unidad y la autorrealización. Aparecen símbolos como el círculo, el mandala o la cruz. La sombra es la parte inconsciente de nuestra psique que contiene aspectos reprimidos o inaceptables de nosotros mismos. Representan los deseos, impulsos o características que rechazamos o negamos. Integra la sombra, o integrar la sombra, mejor dicho, es esencial para nuestro desarrollo personal. Si no quitamos la sombra de nuestra vida, pues nos va a costar, si es que conseguimos progresar. El ánima y el animus. Todos tenemos el ánima y todos tenemos el animus. Pero vamos a destacar que el ánima es la representación de los aspectos femeninos, pero en la psique del hombre. Y el animus es la representación de los aspectos masculinos en la psique de la mujer. Y cuando hablamos de masculino y femenino, es en todo global de la persona. No solamente en el aspecto genético o sexual, vamos a decirlo, sino en toda la persona. O sea, una mujer no es idénticamente igual en los aspectos, ¿no? Que un hombre y un hombre que una mujer. Pero cuando vamos integrando una cosa con la otra, pues vamos consiguiendo un todo. De alguna forma, bueno, eso ya lo veremos un poco más adelante. Por algún motivo o por este motivo, también cuando reencarnamos, podemos reencarnar en una vida como mujer, en otra vida como hombre, puede cambiar si es necesario a lo largo del tiempo para poder ir integrando ya en el plano general de nuestro progreso este ánima y este animus.
Estos arquetipos reflejan la dualidad de género y la necesidad de equilibrio, que también se menciona si revisamos lo que son los principios herméticos. Va todo muy ligado. Las energías masculinas y femeninas en cada persona, cuando ya están en equilibrio, ya deja de haber esa dualidad, ya tenemos todo necesario de los dos aspectos. Bien, vamos a verlos más a fondo. Ya entramos un poco en personajes del cine y la literatura. El héroe. ¿Qué hay que hablar del héroe? Pues representa la búsqueda de la superación y el enfrentamiento a esos desafíos que podían presentársenos para alcanzar un objetivo mayor. Es el arquetipo del individuo que se sacrifica por el bien colectivo. Muchas veces lo que es el héroe va ligado a un viaje iniciático, a un lugar, conseguir un tesoro. El tesoro puede ser un bien espiritual, un bien material, puede ser la chica, puede ser un bien común para una comunidad, etc. Ese es el arquetipo del héroe. Si lo miramos en el cine, pues aquí tenemos uno de ellos. Está aquí. Uno de ellos, pues bueno, no creo que se llegaran a conocer. Diferentes escritores, diferentes autores, diferentes películas, pero sin embargo el héroe está ahí. ¿Y por qué no Don Quijote de la Mancha? Pues también fue un héroe que hizo su viaje iniciático buscando ciertas filosofías, pues sí, también. Ya no solamente para la literatura, sino esto lo tenemos que interiorizar nosotros mismos. ¿En qué etapa hemos sido el héroe? ¿En qué etapa nos ha tocado afrontar esos desafíos? ¿Cómo lo hemos hecho? ¿Nosotros, otra persona, etcétera? Esto sería muy largo. Vamos a ir siguiendo. Otro sería el sabio. Aquí tenemos dos sabios. No digo ni los nombres, los conocéis. Yoda, Gandalf y Obi-Wan Kenobi, si no me equivoco. Creo que sí, sí. Son esos tres sabios que se me han ocurrido por ahí. Es la encarnación del conocimiento, la sabiduría y la guía espiritual. Este arquetipo aparece como el mentor o maestro de muchas narrativas. También el mago Merlín, ¿por qué no? Seguimos, porque si no, son muchos. El viejo sabio ya tiene algunos matices, y la gran madre. El viejo sabio podría ser el símbolo de la sabiduría y ya ligado a la experiencia, y ya dentro de un guía espiritual de alguna manera. La gran madre se muestra en muchos aspectos de lo que es la historia y la mitología. En Egipto por Isis, en otras culturas, pues bueno, no conozco, no acuerdo ahora quién es. Esta es una de las famosas de la época clásica, pues es ese papel de la mujer, o en este caso la gran madre, que representa esa protección, la fertilidad y la creación, pero también tiene su sombra. O sea, estamos ya encajando un aspecto de otro sitio con este. La madre también puede tener su sombra. Y cuando hablamos de la madre o la gran madre, no pensemos concretamente en nuestra madre, sino en todos esos conceptos de nuestra vida donde figura la protección, la fertilidad en este caso, si hemos sido fértiles a la hora de transmitir ideas y soluciones a la comunidad donde pertenecemos. O si somos guías espirituales, lo mismo. Esa sería la gran madre. Pero no todas esas grandes madres han hecho las cosas bien, porque algunas, ahora vamos a ver algunos ejemplos, esa sabiduría, experiencia y guía espiritual la han utilizado con fines egoístas y de aprovecharse a la gente, de alguna forma. La gran madre representa eso, pero la madre devoradora, que es como se le llama, es una de las facetas oscuras del arquetipo de la gran madre, según Jung, que representa lo que hemos dicho, también el amor y la protección. Su aspecto negativo es sofocante, controladora y destructiva. Sofoca y controla a los hijos, absorbe la energía y el poder personal, genera culpa y dependencia, se presenta como sacrificada y víctima. Y encima es que qué malo soy, me estoy matando. No pongamos a lo que haga nuestra madre de nuestra vida, la que nos ha dado la vida. No, es el concepto en general. ¿Se ha entendido? Bien. ¿Dónde lo vemos esto? Pues en la mitología lo vemos en Cronos y Rea.
Luego también, sí, también los maestros tienen sus lados oscuros. Aunque sean maestros, son madres devoradoras. Por eso es amplio el término. ¿La dama de leche qué significa entonces? El de la dama de leche se conoce poco. ¿Y la de baza? Tampoco se conoce mucho. Sí será de la época tartésica, pero a lo mejor una era gran madre o no. O tuvo su parte de gran madre o tuvo su parte de gran devoradora. Madre devoradora o padre devorador, alguno ha habido. No lo voy a mencionar porque si no nos saldríamos, porque en épocas arcaicas se han hecho atrocidades, en todas las épocas, en todos los lugares, y han sido llevados porque ese Dios lo pidió en sacrificio, hay que matar a tal. Pues ahí estaríamos. Pero si vamos luego en la mitología, hemos dicho que es Cronos y Rea, las madres brujas de los cuentos de hadas, pues la bruja de Hansel y Gretel, que engorda a sus hijos para comérselos, la madrastra de Blancanieves, etcétera. O la madre de Norman Bates en Psicosis. Vamos a suponer que nos encontramos en nuestra vida con una madre devoradora. ¿Cómo trabajamos esto? Porque alguna vez nos habremos encontrado. Si en nuestra vida, en otras. Pero yo creo que en toda la vida algún aspecto de estos conocemos de alguien, que no es concretamente una madre, pero ligado a quien te va a dar la vida o lo mejor de tu vida, se convierte en tu peor pesadilla por algo. Pues, ¿cómo trabajar esto? John lo habla a través de 3 puntos. A través de la individuación, una vez más aparece, propone que el individuo debe integrar su psique y liberarse de las figuras parentales opresivas, por un lado. Por otro, trabajar la sombra. Estamos hablando de una sombra. ¿A qué trabaja la sombra? No la nuestra. Puede ser, a lo mejor somos nosotros, cuidado, seamos conscientes de esto. A ver si nosotros en algún aspecto estamos siendo madres o padres devoradores. Reconocer los patrones de dependencia y aprender a poner límites sería lo principal. Cuando pongamos los patrones de dependencia, de reconocerlos, claro, es que si es que mi madre devoradora es un vicio, pues tienes que poner los patrones de dependencia y de alguna forma aprender a poner límites. Si es que bebes en exceso, pues no beber en exceso. Y si tienes que dejar de beber, lo que sea, por poner un ejemplo. Hemos visto 2, el individuación, el trabajo con la sombra y el simbolismo del héroe. En los mitos, el héroe además debe matar a la madre devoradora. Podría ser un dragón. El dragón que está atacando a cierta población y está matando a los campesinos. Ese sería simbólicamente alcanzar una madurez también. O ayudar a otros, si es en este caso que es el héroe, entre comillas, a ver, tampoco nos subamos a la parra, de alguna forma ayudar a otros a poderse liberar de esa limitación, a ese abuso que esté teniendo o lo que podamos considerar. Más. Tenemos también al niño divino. En el caso de Horus con Isis, eso luego ha habido ha transcurrido a otras religiones y enseñanzas. Esa virgen, ese niño. En el caso, por ejemplo, de las translatinas, María y el niño Jesús. No vamos a decir que sea ni bueno ni malo, no vamos a juzgar eso, pero de alguna forma estamos viendo cómo ese patrón se vuelve a repetir, Y Horus llega a ser, de niño, pasa a ser luego un maestro, trajo pues enseñanzas, etc. Bueno, aunque si estamos hablando de Horus, mayormente estaríamos hablando de mitología. Aunque a lo mejor hay algún Horus metafísico, no sabemos, pero bueno, esa sería la idea. Y luego otros más tangibles, pues son estos niños lamas, que de alguna forma en alguna ocasión habréis visto, oído hablar de él, o habréis leído o visto en alguna película. Ese sería lo que se llama el niño divino, que está en ese proceso de llegar a ser pues un sabio, guía o un solucionador, facilitador de problemas en una comunidad, etc. El embaucador o el villano, aquí están pues 2 que no hace falta mucho, ya estaríamos el caballero oscuro, que sería como traducir su nombre, y luego es que había un caballero oscuro por ahí, María Jesús. Creo que era caballero oscuro como le llamaban, que no te veo.
Y luego, pues Sauron. Luego se le han puesto, pues de alguna forma, toques étnicos de diferentes épocas, una especie de casco alemán, que ya trae más rollo, ya pensar en los cascos alemanes, pero luego un acabado pues en un casco samurái, pues, por ejemplo. Bueno, aquí tenemos estos dos casos del cine, como embaucador o villano, que de alguna forma es el arquetipo del caos, el cambio. A lo mejor no es tan malo, pues si estamos sometiéndonos a un cambio para bien, pues a lo mejor hemos necesitado un individuo de estos en nuestras vidas para de alguna forma saber que tenemos que marcar el terreno nuestro o de otros, porque hemos tenido que proteger a otros, hemos tenido que cuidar de otros, nuestra familia, hijos, padres, madres, quien fuese, ¿no? Y hemos tenido que luchar contra ellos, estaríamos convirtiéndonos en el héroe. Está todo muy relacionado, como veis. Bueno, el embaucador es el que desafía las reglas, genera conflictos y lleva a la transformación pues a través de sus actos impredecibles. Se aprende de ellos, la verdad. La verdad es que también tenemos que intentar aprender de otra manera, que no tenga que aparecer un embaucador o un villano en nuestras vidas. Bueno, estaba luego después. El significado y propósito de los arquetipos podemos considerarlos como herramientas en el proceso de individuación. Nuestro trabajo personal interno, que según Jung es el camino hacia la integración y la autorrealización. Eso que tanto nos dicen que hay que hacer. ¿Y cómo lo hacemos? Pues aquí nos están dando unas herramientas o guías, porque claro, a cada uno, yo no puedo decir a Ángeles así, no, a Zaida tampoco, a Roberto tampoco, o a Robert. Cada uno tiene su vida, su trabajo ya hecho, su trabajo en creación o formación o previsión, ¿no? Cada uno tenemos el nuestro. Pues ese sería la individuación. Es el camino hacia la integración. Una vez que ya trabajamos esa individuación, ya nos integramos con todos. No quiere decirse que haya que hacerse primero una cosa y la otra. Igual que estamos ya trabajando una cosa, lo que ya tengamos trabajado, hecho y realizado, lo podemos compartir con otros e integrarnos ya con otros. El camino hacia esa integración y autorrealización, pues de esa forma ya comprendemos, integramos cada uno de estos arquetipos en nuestra vida. Ya sabemos cuando se nos presente esto, lo otro. Ya tengo ahí el villano, ya tengo ahí la esfinge, que sería otro, no vamos a entrar. Ya tengo ahí pues el sabio que me está ayudando, el padre protector, etcétera. Y así podremos comprender mejor la situación que se nos está presentando en esa etapa de nuestra vida. Y podemos entender mejor a nosotros mismos y a nuestro mundo de alrededor. Bien, cambiamos de tercio. ¿Os está gustando? Pues vamos a cambiar de tercio. Ahora nos vamos de viaje. Vamos de viaje. ¿Qué se nos dice muchas veces? Que para poder aprender y adquirir conocimiento, ¿qué es mejor que viajar? Pues eso lo tenía muy claro Jung, de alguna forma. ¿Por qué? Porque él podía estar creando unas teorías y unas ideas en en la Europa, Centroeuropa, en Suiza, en Alemania y en las zonas donde él estuvo viviendo, que luego desencajase por temas históricos, étnicos, culturales, con otros lugares. Él va a estudiar lo que es, cómo funcionan todos estos arquetipos y todas estas enseñanzas que él estaba viendo, esas enseñanzas, esas teorías en ese momento que él estaba estudiando, cómo se producía en otros lugares. Pues en el viaje a Egipto, fue en el año 1925, fue un viaje que tuvo un impacto significativo en el desarrollo psicológico y espiritual. Este viaje fue tanto un encuentro con la cultura y las tradiciones egipcias como una exploración más profunda de los símbolos arquetípicos e inconsciente colectivo. De alguna forma fue en una época, si lo miráis, fue en el 22, cuando precisamente salta Egipto a las noticias, en los medios de comunicación, cuando Howard Carter encuentra la tumba de aquí de Tutankamón, ¿no?
Hablar de esta máscara, creedme, da para una conferencia entera. Porque hay cosas que todavía no se entienden. ¿Por qué hay, lo hace un poco por encima, por qué hay elementos materiales creados en que crean esta máscara, no están algunos de ellos en la tabla periódica de elementos? Pues solamente con pensar eso, pues ya da. Es algo que se está investigando ahora últimamente. Bueno, pueden haber creado también con material procedente de meteoritos, etcétera. Pero a lo que íbamos, Jung está prácticamente interesado en esas culturas antiguas como la egipcia. No se asoció a Egipto con la espiritualidad prácticamente hasta llegar en ese momento. Howard Carter, y luego ya con Jung, fue ya la cumbre, ¿no? Y más, que se sigue descubriendo cómo hay una trastienda en el tema espiritual con el antiguo Egipto. Él llega a comprender cómo la psique humana y los procesos espirituales y cómo estos conocimientos ya lo estaban expresando en alguna forma en tiempos antiguos, reflejando esos símbolos mitológicos y que de alguna forma encajaba con esas teorías que se estaba estudiando en ese momento. Observado que los antiguos egipcios poseían una comprensión más profunda de lo que es los procesos de transformación psicológica, que iba a decir un egipcio, que pues sí, él vio una transformación psicológica en los egipcios. Hay mucho de verlo. No todos los templos, eran universidades y centros de estudio de alguna forma y de experimento. Él perdonad, lo llevó a considerar como ese proceso de integración en los diferentes aspectos del ser, en un todo armonioso, como la figura de Osiris o su muerte y resurrección le pareció un arquetipo claro del proceso de transformación del alma. Ese viaje reafirmó su visión de que la psique humana tiene una dimensión profunda, arquetípica, que se manifiesta a través de la cultura, la religión y la espiritualidad. Y América. ¿Cómo pudo ver un poco el tema? Bueno, por la misma fecha, en 1924, 1925, visita el sudeste de Estados Unidos y contacta con los pueblos Hopi y Zuni. Ese viaje fue crucial, ya que su desarrollo de la teoría del inconsciente colectivo y los arquetipos, una vez más, le permite observar directamente cómo las culturas indígenas de esa época expresaban su conexión con los mitos y símbolos universales. En alguna ocasión he mencionado un caso de cómo esos colonos, por decirlo así, exploradores franciscanos, al llegar a la bahía de Monterrey, que como estaban explorando no van a montar la colonia, ¿no? Pero sí marcan el lugar de lo que es Bahía de Monterrey, en California, con una cruz. Vale, no es nada extraño, ¿no?, que se haga. Continúan hacia el norte, pero luego es que cuando vuelven otra vez hacia San Francisco, franciscanos, pues tenían allí sus misiones, encuentran que los indios nativos americanos habían puesto ofrendas en la cruz. Hablan con ellos. ¿Por qué habéis hecho eso? Es una ofrenda a Dios. ¿Cómo saben ustedes que eso significa Dios? O sea, habéis puesto un tótem. Para ellos, es que ese arquetipo no era otra cosa, era un tótem. Pues ellos vieron una cruz, pues bueno, tenían prisa y no lo hicieron tan bien como nos gusta hacerlo a nosotros. Pues bueno, es un tótem, es el gran espíritu, un arquetipo, podríamos decir, y le dejaron ahí sus ofrendas. Curiosa la cuestión. Él observó ahí también cómo los rituales chamánicos y los tótem, los cuales consideraban manifestaciones vivas de esos arquetipos del inconsciente colectivo, y a través de los rituales los nativos americanos accedían a la dimensión psíquica que Jung pues estaba estudiando. Veían como una expresión directa de esos símbolos universales. Podían cambiar el nombre, pues a lo mejor el sabio no era el sabio, era el chamán, el gran espíritu, lo hemos mencionado antes, el héroe, es el guerrero que va a luchar contra no sé qué
mal que le está afectando a su tribu. A lo mejor era más sencillamente saber dónde está Tathanga. Era el dios que llamaban así Tathanga, eran los rebaños de bisontes, porque estaban faltando comida y tenían que buscar a Tathanga, como ellos decían, y de alguna forma, pues el héroe llegaba a ese lugar, ya sabía dónde estaban los bisontes y ya se llevaba a su gente para que su pueblo no muriese de hambre. Se va repitiendo la historia una vez más. En el resto de los viajes de Jun, también en África hubo varios, uno a Kenia y otro al norte de África, pues él también fue corroborando los mismos patrones. No vamos a especificarlos, es que es lo mismo, ¿no? De alguna forma, Jun abordó la espiritualidad desde la perspectiva psicológica, que es el tema central de la conferencia de hoy, la perspectiva psicológica en la espiritualidad. Mientras que el espiritualismo, y en nuestro caso el espiritismo, lo hace desde una visión más trascendental, complementa y de alguna forma esta psicología nos ha preparado el terreno para que entendamos mejor cómo funciona la parte espiritual cuando conocemos la psicológica. Sin embargo, ambos coinciden, Jung, psicología, espiritualismo, espiritistas, coincidimos en que la realidad no se limita simplemente a lo tangible, sino que también es un desarrollo, en su desarrollo hay una conexión profunda con lo simbólico, lo arquetípico que nos lleva a lo espiritual. Bueno, vamos a dar una vuelta más de tuerca. El pensamiento de Carl Gustav Jung y el espiritismo, especialmente el de Allan Kardec, tiene varios puntos de convergencia muy interesantes, que esto no me he enterado hasta ahora, que a lo mejor vosotros ya lo conocíais, a preparar esta conferencia. Aunque hay algunos enfoques diferentes, de alguna forma viene significando lo mismo, el mismo nexo de unión. Mientras Jung trabajó desde la psicología profunda y el simbolismo del inconsciente, el espiritismo de Kardec se basa en la comunicación con los espíritus y la evolución del alma. Sin embargo, hay un nexo importante en varias ideas fundamentales. La existencia... La existencia de un inconsciente colectivo y el mundo espiritual. Ahora empezamos aquí con una comparativa y ya vamos a ver qué matices hay por un lado y los matices que hay por otro. En el de Carl Gustav Jung, él propone que los seres humanos compartimos un inconsciente colectivo, un reservorio de experiencias y arquetipos universales. El espiritismo de Allan Kardec sostiene que los espíritus evolucionan y acumulamos conocimiento en una memoria universal accesible a ciertos mediums dependiendo de su evolución y las almas en qué estado en las que están, en expansión de conciencia. Ese es un punto. Siguiente, el proceso de individuación, por un lado, que tanto hemos mencionado ya hoy, y ahora vamos a llamarlo evolución espiritual. En el caso de Jung, habla de individuación como el proceso de integrar los distintos aspectos de la psique en alcanzar la totalidad del ser, nuestra evolución. El espiritismo explica cómo la evolución del espíritu a través de las múltiples encarnaciones, donde el aprendizaje y la integración de experiencias permiten acercarse a la perfección moral e intelectual. Es un paso más adelante y de alguna forma el entender la parte psicológica, entendemos casi mejor ya también la parte espiritual. Esto ya explica mucho, la verdad. Vamos a ver si estamos ya en la parte 3. Sí. Se nos ha quedado un detalle anteriormente en la parte 2. Sí, ha quedado resuelto, sí, ha quedado resuelto. En la parte 3 son relación entre los arquetipos y los espíritus elevados. Ya vamos asimilando un poquito un concepto y otro, ¿verdad?
Bueno, en el aspecto de Jung describió los arquetipos como modelos universales presentes en todas las culturas y que influyen en la psique humana. El espiritismo nos dice que los espíritus elevados actúan como guías universales, transmitiendo enseñanza a la humanidad y dejando huella en las tradiciones espirituales y filosóficas. Interesante. Cuarta parte, la sincronicidad y las manifestaciones espirituales. Jung habla acerca de la sincronicidad como una conexión significativa entre eventos sin causa aparente. En el espiritismo vemos que este principio se relaciona con la intervención de los espíritus en la vida cotidiana. Ya no es una casualidad, sino una causalidad, generando experiencias que parecen casuales pero que tienen un propósito trascendente, ley de causa y efecto, etc. La quinta parte, la importancia de los sueños y las experiencias místicas. Jung habla acerca de cómo los sueños es una vía de comunicación entre el consciente y el inconsciente, los mensajes simbólicos para el crecimiento personal. En el espiritismo se considera los sueños que pueden ser experiencias reales del espíritu, ya sea en recuerdos de vidas pasadas, encuentros con guías espirituales o visitas al plano espiritual durante el sueño, lo que llamamos emancipación del alma. Objetivos. De alguna forma, resumiendo, tanto Jung como el espiritismo buscan la evolución del ser humano. Esta ya es la clave de lo que estamos viendo hoy. Cómo es una clave para el autoconocimiento y la conexión con la realidad más profunda. Se asocia a esta espiritualidad, bueno, mejor dicho, psicología profunda, como se le suele llamar, y también quien ha estado viendo las conexiones que hay con el espiritismo como también espiritualidad profunda. Se nos puede hacer un poco difícil entenderlo, pero lo estáis entendiendo. Por lo menos con algo os estáis quedando, ¿verdad? Pues eso es lo interesante. Se busca esa evolución del ser humano mediante el autoconocimiento, la conexión con realidades más profundas, y Jung lo hace desde la psicología, mientras que el espiritismo lo aborda desde la comunicación con el mundo espiritual y la reencarnación. Ambos coincidimos en que el ser humano no se reduce a la materia y que su desarrollo está vinculado a una dimensión trascendental. Así que podemos destacar cómo la psicología de Jung desde el espiritismo, los espíritas o espiritistas, entendemos mejor el todo al ver este gran nexo de unión entre la ciencia y el espiritismo, ya que tal como se venía diciendo, Jacques Kardec lo venía diciendo, el espiritismo es ciencia. Y aquí, con Carl Gustav Jung, en esta noche, esta tarde, nos lo está corroborando. El aspecto científico, cómo encaja con el espiritual. Esta conciencia, tal como se ve desde el mundo científico, psicológico, inconsciente colectivo, se entiende mejor desde el espiritismo, ya que se asocia a vidas pasadas, la huella que hemos ido dejando a lo largo de la historia y el recuerdo de todo lo que hemos ido haciendo bien o mal a lo largo de la historia, y se ha ido guardando y registrando, mayor o menor medida, según nuestro consciente personal y el colectivo, que luego ya van ligándose mucho el uno con el otro. En la actualidad tenemos ahora como científicos modernos, como en este caso el doctor Manuel Sanz Segarra, lo habréis visto seguro, ya habla de la supraconciencia, habla de las experiencias después de la muerte, está también ya asociando en tiempos modernos, también tenemos, no me acuerdo el nombre, Puig, me acuerdo del nombre, sí, que también, María Alonso Puig, sí, de alguna forma. Pero en este caso, más en el tema de supraconciencia, tenemos a Manuel Sanz Segarra, que de alguna forma, resumida, pues he mencionado la supraconciencia es nuestro espíritu y que es quien nos permite construir la arquitectura de nuestra realidad. Es junguiano, evidentemente. ¿Qué tenemos o conocimientos tenemos sobre la psicología
en los estudios espíritas? Pues tenemos la serie psicológica de Joana de Angelis. Os comento un poco la foto. La foto corresponde a la película Divaldo, el mensajero de la paz. Esta es una actriz brasileña que trabajó en la serie, la que hacía de Joana de Angelis, evidentemente. No sé si habéis visto la película, Divaldo en persona solamente se le ve al final, porque claro, es su vida anterior, o sea, toda la parte anterior de su vida y su biografía. Tengo aquí una entrevista, la voy a pasar muy por encima, que le hacen a Divaldo cuando publica o empieza a publicar esta serie psicográfica, sí, podríamos decir, sí, de psicología de Joana de Angelis. Aquí hay algunos, los primeros que salieron, y hay otro tanto más y más que siguen saliendo. A ver, no voy a decir que lo leáis todos, sería demasiado. Sí que os voy a decir de que, por la experiencia que podéis ir viendo, habrá algunos que a uno les interese uno, por su experiencia de vida, a otros otro, o por ese momento. Y luego hay algunos otros que nos interesa a todos. Sobre todo, bueno, lo que iba a comentar antes, son 50 años de estudios de psicoanálisis, psicología, psiquiatría, desde el mundo espiritual. De alguna forma también se menciona cómo desde el mundo espiritual ellos estuvieron intuyendo tanto a Jung como a otros científicos sobre estos conocimientos. Bueno, los libros que os recomiendo, que este ya lo he leído, he podido leerlo yo y he sacado ahí conclusiones interesantes, no está en papel. Habría que comprarlo, se puede comprar, no es caro, en internet. Es Jesús y los tiempos actuales. Ahí van a haber aspectos de Jesús, en papel no lo hay, de momento. A lo mejor lo hay en portugués. No es caro, cuando se compra en un link, ¿no?, que puedes leer en Kindle o tal, pues no es tan caro. Más, evidentemente, no hay transporte, no hay gastos de material. Pues este es un libro que da una reinterpretación, de alguna forma, de algunos hechos de la vida de Jesús. Cómo él utilizaba la psicología con las personas. Y una de las cosas que explica en este libro es, por ejemplo, un señor que necesita una sanación. No era simplemente sanarle y vete para casa. No, de alguna forma, él lo que quería es que, además de esa sanación, se llevase un mensaje y se llevase algún aprendizaje para que incluso lo compartiera con otros. De alguna forma le preguntaba como, ¿tú crees que puedo curarte? ¿O qué quieres de mí? Para ver un poquito. Y no simplemente, porque incluso hasta podía estar atentando contra su libre albedrío y decir, ala, te curo y te vas. Y a lo mejor no es eso lo que viene buscando, igual viene buscando. Él utilizaba mucho la psicología en esto. No voy a extenderme más, sino que podéis investigarlos. Ese y era otro había, a ver, que no se me pase, porque por las prisas al final se pasa, sería Jesús en los tiempos actuales, y luego había otro, el hombre integral. El hombre integral sí, solo lo he encontrado en papel, pero en portugués. Pero el hombre integral es antiguo. Sí, es que también Jesús en los tiempos actuales también es antiguo, son de los primeros. Y la idea es que si queremos conocer un poquito cuál es la psicología que se da desde Joana de Angelis, habría que ver esos. Luego hay otros mucho más modernos incluso. No sé si el año pasado ya salió uno de los de psicología también. Sí. Se siguen editando. Y luego, pues bueno, es que si vais a ver los títulos, y vais a ser vosotros que vais a ver mejor cuál es el que pueda hacer falta en ese momento. Uno de los que también es interesante de lectura es el Evangelio según el Espiritismo a la luz de la psicología. Pues ese también es interesante. No voy a extenderme más porque hay mucho. No. Seguimos hablando sobre comentarios de Divaldo. ¿Quién mejor que él para decirnos cuáles son los propósitos de enseñar psicología desde el espiritismo? Pues él habla que como las nuevas perspectivas que me trae es la de crear una mentalidad capaz de no quedarte solo con teoremas doctrinales, sino con soluciones conductuales, desde el movimiento espírita que está esclareciendo, o se está esclareciendo desde las casas espíritas
centros espíritas, dependiendo del lugar, y se llama de una forma u otra, para equiparar los problemas de las personas donde quieren que esté la persona. Lleva el mensaje para cambiar el mundo. Cambiando las personas se cambia el mundo. La persona tiene que acceder a ese cambio. Esa individuación, una vez más, mediante cambios sociales, mediante los cambios morales, económicos, porque según Kardec el espiritismo tiene que ver con todas las ramas de la ciencia, todas, no solo la ética moral de la filosofía, sino también de la psiquiatría, comercio, industria, relaciones humanas, derechos humanos, etc. Y de esa forma es la idea de sentar las bases de la doctrina en el pensamiento social para cambiar la sociedad en este nuevo desafío. Finalizando, podemos decir, palabras de Carl Gustav Jung, que ahora mismo estamos aquí, estáis aquí, es por algo. Y Jung decía, quien mira afuera sueña, pero quien mira adentro despierta. Pienso que los que estáis aquí estáis en ese proceso. Unos en una parte, otros en otra, pero casi todos estamos en este proceso. Ya seamos espíritas ya de hace un tiempo, ya seáis vosotros los que estáis empezando a estudiarlo, o los que habéis venido por primera vez, de alguna forma es porque estamos en ese cambio. Ese cambio comienza y ya no termina, ya es progresivo. Siempre va a haber algo que se va a implementar, algo más, y vamos a seguir trabajando mientras sigamos reencarnando en esa individuación, palabreja, desarrollo personal y evolución de nuestro espíritu. No es egoísmo el estar pensando en uno mismo, pero si queremos que el mundo cambie, somos nosotros los primeros en cambiar. Por eso sería esa la idea. Si estás aquí es porque estás, como hemos dicho, despertando, pero también buscando respuestas. Es porque comenzamos a construir un verdadero valor desde el interior. Nos estamos haciendo conscientes, nos estamos dando cuenta de que las ideas, aquellas que teníamos al comienzo en la juventud, vamos a poner, de los tiempos, son ideas, esas ideas y verdades ya nos sirven ahora, sirvieron en su momento, ahora ya han cambiado las circunstancias, hemos evolucionado, tenemos que cambiar, ya si antes teníamos biberón, ahora tenemos que tomarnos otros alimentos más sólidos, como hemos dicho antes. Y el programa que teníamos en la mañana ya nos sirve ahora. La individuación, una vez más, tu individuación mediante la cual llegas a ser ese individuo completo e integrado, diferenciándote del colectivo y de los condicionantes externos, es decir, ves que vas avanzando en el camino hacia la autorrealización y la autenticidad. Vas confrontando y mejorando, venciendo a la sombra. Te vas integrando en todos los aspectos del anima animus y avanzando en todo lo que te caracteriza como hombre o como mujer. Consciente del progreso personal, individual, la totalidad de nuestra psique y nuestro centro personal, nuestro yo. Y si hablamos de yo, no hace falta que los pique, se entiende. Y tu separación del colectivo creando así esa forma tu identidad propia, tus normas y valores, que finalmente te integran en esa sociedad y en el bien común de esa sociedad donde están y de los que te rodean. Y como objetivo final, la perspectiva espiritista que te da ayuda en este autoconocimiento, donde el ser humano reconoce su verdadera esencia más allá de lo material y de lo socialmente condicionado. Dejémonos de esas ideas limitantes que tanto se hablan en coaching. A se me van las expresiones, pero es que es verdad, hay ideas limitantes que pensamos que son buenas, pero no, es que eso ya no vale. No valieron entonces, ahora ya no. Ahora ya estamos en otra fase. ¿Qué hacemos ahora? Pues no queda otra. Creo que en el nombre de los compañeros míos de esta asociación, de este centro espírita,
Os invitamos a todos y a todas a que nos acompañéis en este proceso y vayáis integrando en vuestra vida y en vuestra misión o trabajo para el cual venisteis a esta existencia, para mejorar y progresar en todos aquellos aspectos de vuestra vida que vayáis intuyendo que es necesario para vuestro adelanto y para los que os acompañan en este camino y en este proceso. Y muchas gracias por haber venido. ¡Bravo! Da tiempo para... Sí, vale. ¿Alguna pregunta tenéis? ¿Algo que queráis compartir? ¿Alguna idea? Bueno, la invitación está ahí, ¿eh? Bueno, Mucho, pero bueno, sería... Sí. primero que nada, pues muchas gracias por tanto... Wow, es que es tanta información y que sin duda alguna, al menos en lo personal, me deja con una gran semilla para seguir profundizando en el tema. Y ahora, bueno, por eso muchas gracias, ¿verdad? Cuando mencionaste lo de las ideas limitantes que pueden parecer buenas, pero que a lo mejor en un principio... En su momento lo fueron. Ahora no, ¿cómo qué sería? O algún ejemplo, no sé, que te... Las ideas limitantes, Es que prefiero no decir lo que estoy pensando por evitar, pero sí, creencias limitantes. El hablar con los muertos es fantasía. Ah, vale. Sí. Un ejemplo, por decir algo. Okay. Bueno, si es una mente empírica, muy pues estoica o tal, pues vale, pero no nos quedamos solo en lo empírico, el estoico. Nos abrimos. Por ejemplo, a lo mejor, sí, ahora sí se me ha venido algo. Carl Gustav Jung, no sé si era, creo que era calvinista, bueno, estaba en una de las regresas de la Reforma. Y si a lo mejor él hubiese tirado por su carrera por otro sitio como pastor de esa iglesia, hubiese sido muy buen pastor, la verdad, ¿no? Pero se abrió a algo más. De alguna forma, yo puedo decir, porque he pasado por un seminario teológico, no acabé, evidentemente. El caso es que prácticamente desde la psicología, y sobre todo la psicología de Jung, podríamos decir que Jung fue un pastor de pastores. Estaban los sabios, de alguna forma, y él fue el gran sabio, que de alguna forma encadena y de forma exponencial se extiende esa sabiduría a los demás. Que a lo mejor se hubiese quedado como pastor de esa iglesia, no hubiese curado, vamos a decir, o sanado, o hubiese dado... Sí, digo que hubiese sido muy buen pastor, pero sí, ya había muchos pastores, a lo mejor entonces, y siguen habiéndolos, ¿no? Pero de alguna forma, por decir algo, ¿no? No digo que la creencia de la religión sea limitante, no, mucho menos, aquí no, del espiritismo no, mucho menos, no hablamos en contra de ellos, pero por decirlo así, creencia limitante, viajar al extranjero no vas a aprender nada, lo puedes aprender aquí. Pues no hubiese averiguado todo lo que averiguó pues cuando fue a América, que habrá ido a más sitios, ¿no? Pero para estudiar, 2, 3 viajes que a lo mejor haya hecho a África, los que haya hecho a América y poco más. Gracias a vosotros. ¿Sí? Última pregunta. Me gustaría tocar el punto de las sombras, que en algún momento has hablado, que has dicho, sí, que tenemos que lograr disipar las sombras, pero no sé si he comprendido mal, pero es que las sombras, como has dicho también, es que tienen que ser integradas, ¿no? Porque son parte importante de nuestra psique, sí. O sea, así como el femenino y el masculino, como los dos polos, sí. Y como se dice en la filosofía oriental, el yin y el yang, sí, efectivamente. Pues la sombra también es lo que acomoda, lo que
pues donde están nuestros aspectos que son negativos, pero que también tienen que ser integrados de una forma positiva. O sea, la persona que es muy confidente, demasiado confidente, puede asimilarla. Esa es la alquimia psicológica. Es esa sombra, ese plomo, transformarlo en oro, en algo valioso. Tú has tenido esa sombra, la has superado, la has mejorado y ha sido un proceso en tu aprendizaje. Has hecho una alquimia, lo has transformado o transmutado a algo bueno. Antes a lo mejor, un ejemplo, era muy arisco y ahora eres más cariñoso, por decirlo de alguna manera. Pero le hace falta también... A todos nos hace falta trabajar alguna de nuestras sombras. Sí, exactamente, porque una persona que es demasiado cariñosa en algún momento se pondrá en una situación tóxica con otra persona o en una situación... Si es muy cariñoso y le falta, por ejemplo, su manera de defenderse. O también puede ser... hay que poner, lo hemos visto antes, poner esos límites, reconocer esos límites, ponerlos. Desde el bien, desde el cariño, desde la bondad. Son reguladores. Eso es. Sí, Alvira. Tener un equivalente con lo que traemos de nuestras vidas, Sí, los problemas que traemos. sí, perfectamente. Puede ser, perfectamente. Y aquí ya lo mejoramos. Claro. No soy bienvenida la conferencia. Me alegro que por lo menos hayas llegado. En nombre un poco de todo el público, muchas gracias por tu generosidad y Gracias. desde luego Listo. que poco sabemos de nada.